Bueno, ahí en la pantalla ven el tema y realmente pues vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Si hay algo que el diablo o Satanás está atacando ferozmente el día de hoy es el matrimonio. Como nunca antes en la historia de la raza humana, Satanás está tratando de destruir esta institución sagrada que Dios lo diseñó. El matrimonio es un diseño, es el diseño de Dios, es idea de Dios, no fue el ser humano. Entonces nosotros los que creemos en Dios, o vamos a decir en el Dios de la Biblia, para ser más específicos, porque mucha gente pues cree en Dios a su manera. Han escuchado personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. No puedes creer en Dios a tu manera, solamente hay una manera de creer en el verdadero Dios, y es de acuerdo a lo que Él nos reveló en su palabra, la Biblia. Si crees tú en Dios a tu manera, es seguro de que estás creyendo en un Dios falso, porque no se puede creer en Dios a nuestra manera. Para eso nos dejó Dios la Biblia. Si fuera cada quien creyera en Dios a su manera de los seres humanos, pues no necesitaríamos la instrucción de Dios para revelarse a la humanidad. Cristo no necesitaría venir al mundo, porque Cristo vino a revelar al único y verdadero Dios que existe en el universo. La Biblia es la palabra de Dios y ahí encontramos prácticamente todo lo que necesitamos saber los seres humanos para honrar a Dios y para ser salvos de la condenación eterna. En la Biblia se encuentra está el plan de Dios para las edades, para los tiempos, para la humanidad. Ahí está, y pues hacemos muy bien nosotros los seres humanos en con reverencia más bien, ir a la Biblia y escuchar a Dios qué cosas nos dice. Esto que voy a decir a continuación es un repaso de una predicación que di hace, créanlo o no, unos casi 10 años atrás. Y esta predicación, que hablamos de las afirmaciones del hombre y la mujer bíblicos. En 1987 se reunieron un grupo de líderes cristianos evangélicos, es decir, se reunieron personas que creen en Dios y en la verdad de su palabra para hablar y para discutir y para llegar a ciertas conclusiones o afirmaciones con respecto a qué es verdaderamente ser hombre y qué es ser mujer. Porque desde hace años atrás Satanás ha querido, como les decía al principio, destruir la institución del matrimonio. Y ahorita es una tristeza que todavía se tenga que discutir. Es una locura, una barbaridad, una tontería que seres humanos en un país llamado Estados Unidos de Norteamérica se están reuniendo para decidir si Dios está correcto o equivocado. Están tratando de reunirse para discutir y decidir si el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer o también se puede entre dos hombres o dos mujeres. Es nonsense, es la cosa más sin sentido cuando venimos al conocimiento del verdadero Dios. Entonces, ¿quién está behind? ¿Quién piensan ustedes que está detrás de todo esto? Es Satanás. Satanás desde el principio de la creación se ha opuesto a la palabra de Dios. En unos momentos vamos a hablar. Pero entonces quiero que veamos algunas de las afirmaciones a las cuales llegaron este grupo de cristianos evangélicos. No es ley de Dios. Escuchen, estas son afirmaciones de un grupo de creyentes entregados al Señor, preocupados por la dirección que lleva la raza humana con respecto a la familia, al matrimonio. Entonces, simplemente nosotros pues afirmamos, decimos esto es lo que creemos en realidad, pero no crean que son como los 10 mandamientos, que si se viola uno de ellos, Dios nos va a castigar. Estos son pensamientos de seres humanos basados en la Biblia. Entonces vean estas son algunas de las afirmaciones que tanto Adán, para aquellos que
que no lo sabe, bueno, Adán, de acuerdo a la Biblia, fue el primer ser humano creado en este planeta Tierra. Adán. Y Eva fue la primera mujer creada por Dios en este planeta Tierra. De Adán y Eva procede toda la raza humana, de todas las naciones, de todos los grupos étnicos. Contrario a la evolución, que ustedes que promueven mucho el racismo, si hay una filosofía el día de hoy o teoría que está promoviendo tanto el racismo, es la teoría de la evolución o la falsa teoría de la evolución. Por eso existe tanto racismo el día de hoy. Pero contrario a la filosofía de que ustedes saben la evolución de un changuito o bacteria, la no vida creó la vida, después el pececito, salieron pies, el chango y salió la changa. De hecho, una buena pregunta para los evolucionistas será: ¿quién fue primero, el chango o la changa? ¿Cierto? Y si fue el chango, ¿cómo surgió la changa? Y si fue la changa, ¿cómo entonces llegó a ser un chango? Pero nosotros no tenemos ese problema porque creemos lo que la palabra de Dios enseña. Tanto Adán como Eva fueron creados a imagen de Dios. Escuchen, iguales ante Dios como personas y distintos en su masculinidad y feminidad. El hombre y la mujer fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, no vale más el sexo masculino o el sexo femenino. Les digo, esa es distorsión y vamos a ver más adelantito en estas afirmaciones. Delante de Dios, el hombre como la mujer en valor como seres humanos es idéntico delante de Dios. Por eso es que el cristianismo ha venido a hacer una grandísima liberación para el sexo femenino. No estoy hablando de la liberación femenina, porque esos cruzaron la línea, se fueron al otro lado. Pero estoy hablando lo que realmente el cristianismo vino a hacer, vino a poner el valor de la mujer como debe de ser, como Dios lo enseña en su palabra. Esa es la primera afirmación. La segunda, las distinciones. Ahora, hay distinciones, aun cuando hay igualdad en valor en el hombre y la mujer. Dice las distinciones entre los papeles o los roles o las funciones masculino y femenino son ordenadas por Dios como parte del orden creado. Y lo que llegaron a esta conclusión los líderes, dice, debería encontrar un eco en cada corazón humano. Obviamente, si nosotros somos creados y venimos de Adán y Eva y Dios es el que hizo la igualdad y las diferencias, entonces esas distinciones de hombre y de mujer deberíamos nosotros los seres humanos aferrarnos, defenderla, afirmar esas cosas que la Biblia enseña. El liderazgo de Adán en el matrimonio fue establecido por Dios antes de la caída y no fue el resultado del pecado. Porque mucha gente piensa y dice que el hombre, que eso de que el hombre es cabeza de la mujer fue resultado del pecado de Adán y Eva. Eso es totalmente falso. El que lee la Biblia, Dios le dio el liderazgo a Adán, al hombre. Y esto no es para nada inferioridad de la mujer, una vez más, ni es para nada el hombre para darle autoridad o derecho para abusar al sexo femenino. Nada de verdad, nada de cierto eso. Todo lo contrario, al hablar Dios de liderazgo en el hombre es protección a su familia, a su esposa. Es protección, provisión, amarla, cuidarla, protegerla. Ese es el liderazgo no de machismo y de decir aquí nomás mis chicharrones truenan o aquí nada más se hace como yo digo, como nuestra cultura latina a veces, ¿cierto? Los hijos quieren saber algo, ¿por qué? ¿Por qué papá dice no? Y le preguntan, ¿pero por qué papi no? Porque no. ¿Qué argumento, hermano? ¿Por qué? Uno dice, porque no. O si no, dice el hombre, porque yo lo digo. Y ¡pum! No tiene argumento, simplemente eso es machismo. Otra afirmación. Ahora, la caída, Génesis capítulo 3. Todo lo que hemos visto ahorita es Génesis 1, Génesis 2. Pero la caída se encuentra en Génesis capítulo 3.
la caída introdujo las distorsiones en las relaciones entre hombres y mujeres como lo vemos el día de hoy. Ahora sí, el pecado vino a poner ciertas distorsiones de acuerdo al plan de Dios. Vean, en dos áreas sumamente importantes: en el hogar y en la iglesia, lo que era el plan de Dios para formar su iglesia. En el hogar, ¿qué cosa fue lo que pasó? Que el liderazgo amoroso y humilde del esposo, es decir, así como Dios lo intentó, el liderazgo del hombre debe de ser amoroso y humilde, pero tiende a ser reemplazado por una de dos cosas. Y díganme, siendo seres humanos y teniendo la experiencia con matrimonios, si esto no es verdad. Dice, siendo reemplazado ya sea por dominio o pasividad. Hay hombres machistas, dominantes, agresivos. Eso, ¿cierto? No levanten la mano, mujeres. No levanten la mano, pero ustedes conocen muy bien lo que estamos hablando. O se va el hombre a la pasividad, es decir, no toma el liderazgo que Dios le dio al hombre. Y por eso muchas mujeres toman el liderazgo, no porque quieran tomar el liderazgo, sino porque alguien tiene que tomar el liderazgo. Y el esposo, decía mi mamá, es una papa enterrada. Pero la mamá trabaja, trae dinero y ahí está sentado en el sofá o emborrachándose o nada más rascándose, yo no sé qué más. Ok, ahora eso fue en el hogar respecto al hombre, pero miren lo que sucedió con la mujer. La sumisión voluntaria e inteligente de la mujer. Una mujer inteligente es la que sigue el consejo de Dios, es la que se somete al liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Pero la sumisión voluntaria e inteligente de la mujer también, a partir de Génesis capítulo 3, que introdujo las distorsiones, entonces es reemplazada por una de dos: usurpación de liderazgo o servilismo. ¿Qué es esto? De que este es el orden de Dios, el hombre cabeza de la mujer, pero hay mujeres que usurpan, que tratan de robarse, de robar, de tomar el liderazgo que Dios le dio a su esposo. No levanten la mano, hombres, pero sabemos lo que estamos hablando, ¿cierto? Hay mujeres que realmente el hombre no toma liderazgo, no porque no quieras tomar el liderazgo. Muchos hombres quieren, intentan, pero la usurpadora, y no estoy hablando de la mujer, si no estoy hablando de la novela, pero estoy hablando de la mujer que no se somete al plan de Dios, trata de siempre estar usurpando o tomando el liderazgo. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que hace el hombre? Va acá, se va para atrás, entonces deja el liderazgo que Dios le dio a él. Pero otra distorsión es que se va al otro lado, al servilismo. ¿Saben qué es eso? Que las mujeres no tienen ninguna dignidad, no se aprecian, no tienen ninguna dignidad para ellas. Se permiten que las pisoteen, que las humillen, que las hagan peor que esclavos. Eso es servilismo, bajeza. Y hay mujeres, ustedes saben, yo siempre digo eso de: es que yo lo amo, señorita Laura. ¿Cuántos conocen este programa? Es que yo lo amo, señorita Laura. Y el hombre machista, abusador, las está pisoteando, las está humillando, les escupe la cara, las cachetea, les rompe la boca, les tira los dientes, las patea, anda con una mujer, se la trae enfrente y se la pasea. Y la mujer aún así se somete a esa indignación. Eso no es el plan de Dios. ¿Entienden? Hay mujeres, unas que tratan de robar el liderazgo o que permite que el hombre le haga lo que sea. ¿Qué es eso? El resultado del pecado. Génesis capítulo 3, aquí en la palabra del Señor. Ahora, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento manifiestan la igualdad del alto valor y dignidad que Dios pone a los papeles o roles o funciones, tanto de los hombres como de las mujeres. Ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, toda la Biblia, también afirman el principio del liderazgo masculino en la familia y en la comunidad del pacto.
Ahora, la redención en Cristo apunta hacia quitar las distorsiones introducidas por la caída o por la maldición. Vimos la distorsión del matrimonio por Génesis capítulo 3, por la introducción del pecado. Adán fue el primer hombre, ¿sabían? Así se le llama. Adán es el primer representante de la raza humana. Gracias a Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Saben cuándo tuvo eso el cumplimiento? Gálatas 4:4 que acabo de citar, hace más o menos 2000 años. Hace más o menos 2000 años, en el reloj eterno de Dios, dijo, ahora es el momento, y ahora envío a mi Hijo a la humanidad. ¿A qué? ¿A qué vino Cristo? A redimir a la raza humana, a rescatar. Eso es redimir, es liberar a una persona de un estado de esclavitud, de ataduras, de cadenas, de prisión. Redimir es pagar un grandísimo precio para que ese esclavo salga de esa esclavitud, de esas cadenas, pero no solamente eso, sino dejarlo libre. Y la redención en Cristo Jesús, el deseo de Dios es quitar esas distorsiones que acabamos de ver, tanto en el hombre como en la mujer. En la familia, los esposos deben, este es el ideal de Dios y esto es lo que se supone que todos los varones, hombres, líderes espirituales de la familia, estamos yendo hacia esa dirección. Los esposos deben dejar el liderazgo egoísta y áspero, porque eso es distorsión, y crecer en amor y cuidado a sus esposas. Ese es el plan del Señor. Las mujeres o las esposas, dice, deben dejar de resistirse a la autoridad de sus esposos y crecer en sumisión voluntaria y alegre al liderazgo de sus esposos. Ahora, en la iglesia la redención en Cristo da a los hombres y a las mujeres una porción igual de las bendiciones de la salvación. Sin embargo, algunos papeles de gobierno en la iglesia y enseñanza dentro de la iglesia están restringidas a los hombres. Me voy a ir para atrás porque olvidé decir algo acerca de la iglesia. La distorsión, si ustedes dan cuenta, en la iglesia dice, el pecado inclina al hombre hacia un amor mundano de la posición dentro de las iglesias. Esto comenzó a suceder y por eso hay iglesias totalmente distorsionadas que no reflejan nada el plan de Dios. Tiempo atrás la iglesia realmente venía bien, pero un grupo se tomó el liderazgo y entonces todos buscaban la posición de obispo, arzobispo y quién sabe qué. Querían más y más sin ser regenerados, no eran cristianos. Simplemente porque tenían familiares, los ponían por popularidad o por palanca, podemos decir. Imagínense lo que llegó a ser la iglesia, corrupta totalmente. Y estos líderes que no eran regenerados por el Espíritu Santo de Dios, no eran cristianos de verdad, pero eran líderes de la iglesia, empezaron a permitir, a meter a la iglesia tontería y barbaridad y media. Empezaron a permitir la idolatría y el comercio por medio de usar las cosas de Dios para ganancia personal, para ganar dinero. Eso es lo que sucedió en la iglesia. El hombre, dice, el pecado inclina al hombre hacia un amor mundano de poder o una renuncia a su responsabilidad espiritual. El día de hoy eso lo vemos, sea sacerdote, sea pastor, sea lo que sea. Si hay líderes espirituales en realidad que por causa del pecado de su corazón no regenerado usan la posición de líderes religiosos o espirituales para su conveniencia. Si ustedes supieran todo lo que es un hecho que han llegado a ser pastores o sacerdotes, líderes espirituales con un corazón no regenerado son capaces de hacer uno se queda, pero ¿cómo es posible? Y por medio del internet, ¿cierto? Amigos de Facebook, ¿cuántos de a nosotros nos ha llegado tal vez un post de un Facebook
cuando sacan a un pastor pidiendo dinero, bueno, más bien robándole el dinero a la gente, y gente tan ciega, tan... realmente no encuentro la palabra, es decir, no se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero ese líder espiritual está usando su posición nada más para ganancia personal. Entonces volvemos a lo que dijimos. En la iglesia, el hombre, lo que apunta a la redención de Cristo, da a los hombres y a las mujeres una porción igual de las bendiciones. Entonces, esas son las afirmaciones de este grupo de creyentes que en el año 1987 se reunieron para hablar y definir, qué es el hombre y la mujer bíblicos y por qué está la humanidad como está. Espero que eso nos haya ayudado. Ahora, quiero que abran la Biblia, sus Biblias, no va a estar ahí en la pantalla, pero abran su Biblia. Ahí enfrente, de abajo, en la parte de abajo, hay unas Biblias en inglés y en español. Génesis no van a tener ningún problema porque es el primer libro de la Biblia. Entonces vean, Génesis, el capítulo 1, y déjenme que reflexionemos unos instantes en esos versículos. Génesis, capítulo 1. Ok, no va a estar en la pantalla, algunos versículos nada más van a estar, pero prácticamente yo quiero que todos vayamos a nuestra Biblia, a la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, vean, esta es la historia de la raza humana, contrario a la evolución, contrario al ateísmo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, todo lo que sigue es como Dios empezó a hacer, a crear los animales, todo tipo de animales, de plantas, de aves, etc. Pero entonces dice en el versículo, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Después de que hizo Dios todas las estrellas, los astros, las plantas, los animales, las bestias, los dinosaurios, las aves, etc. Vean que Génesis 1:16 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, raza humana. Aquí no está hablando necesariamente de sexo masculino. Al decir al hombre es en contraste con los animales, la especie humana. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios le dio instrucciones y señoree, dice, o sea, Dios le dio la autoridad, señoree o tenga dominio, tenga poder o control en los peces, en las aves, en las bestias, etc. Versículo 27, entonces dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos, esto es teología, es doctrina, es palabra de Dios. Y sabían ustedes que esto es precisamente el asunto central el día de hoy para tratar de redefinir el matrimonio. No tiene nada que ver con lo que la psicoterapia moderna dice, o la sociología, los educadores, los políticos. La batalla es espiritual. La cuestión principal respecto a lo que estamos hablando del matrimonio es espiritual. O el ser humano, la raza humana, se somete a la autoridad de la palabra de Dios. La otra alternativa simplemente es: hagan lo que quieran. No importa cómo redefinan el matrimonio. ¿Entienden? Si o creemos lo que Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O creemos esto, o vale un cacahuate cómo quiere el ser humano redefinir el matrimonio. Pueden decir que un hombre y un perro se pueden casar. Un hombre y una... ¿Entienden? Un hombre con 20 mujeres, ese es el matrimonio. Una mujer con 20 hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, con gallinas, con caballos. Eso no importa. ¿Saben por qué? Porque
la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, no importa cómo lo quiera redefinir el hombre. De hecho, aun cuando el hombre diga, ok, vamos a redefinir el matrimonio solamente como la unión de un hombre y una mujer, ¿qué? ¿Le vamos a aplaudir? No, ¿qué? Vale un cacahuate. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque no lo crea así, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Ese es el plan de Dios. Y ahí la raza humana deberíamos de concentrarnos. Porque ahorita la humanidad ya no se la acaba, dicen en mi tierra, no se la acaba. Ya la gente, los políticos, los sociólogos, los psicólogos, los terapeutas, ya no saben qué más hacer. Vean el cuantísimo divorcio. Es increíble que piensa de 100 divorcios, más de 50, de 100 matrimonios, perdón, más de 50 terminan divorciándose. Y lo más aterrador y doloroso es que según las encuestas apuntan también a dentro de la iglesia cristiana. ¿Saben? Cuando escucho estas estadísticas que dicen los cristianos se están divorciando en igual proporción a los no cristianos, mi corazón está tranquilo y no debemos de, pero ¿cómo es posible? Número uno, hermano y hermano, ustedes saben, de acuerdo a la Biblia, lo que es un cristiano verdadero. Un ser humano que ha sido regenerado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer es un matrimonio verdaderamente cristiano, ese matrimonio muy difícilmente busca o recurrirá al divorcio como una solución a sus problemas que está encontrando, a sus problemas que está enfrentando. ¿Entiendes? Es muy difícil, por no decir imposible. Pero cuando dos personas, hombre y mujer, regenerados por el Espíritu Santo de Dios, en quienes el Cristo vivo resucitado vive su vida dentro de ellos, y que creen que la palabra de Dios es la verdad absoluta, muy difícilmente van a recurrir al divorcio cuando estén en las etapas de las malas, de acuerdo al pacto matrimonial. ¿Recuerdan los votos? Porque van a escuchar más rato allá abajo. Cuando se dice prometes al hombre y a la mujer, prometes tomar a este hombre o prometes tomar a esta mujer, y después que se dice, como tu legítimo esposo, amarlo, respetarlo o respetarlo. ¿Entiendes? Y después que dice, en los votos tradicionales, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Eso, ¿saben qué significa en las buenas y en las malas? En las buenas y en las malas. No rasquemos la cabeza. En las buenas y en las malas significa en las buenas y en las malas. Pero entonces, si creemos en la autoridad final y creemos en la vida cristiana, realmente vamos nosotros, los hijos de Dios, a buscar otras maneras de enfrentarnos a esos conflictos o a esas fricciones que estemos atravesando. Pero no vamos a recurrir. El día de hoy, tú te puedes divorciar por cualquier cosa. Así de triste es la realidad. Tú inventa lo que quieras, mujer. Si ya te casaste de ese hombre y quieres irte con otro, pues tú vete a un abogado, y de hecho el abogado te va a ayudar. Te va a ayudar el abogado para que pongas tu argumentos que tal vez ni tú sabías ni habías pensado, pero te va a ayudar a que pongas argumentos para que se haga válido tu divorcio y termines divorciando. Por cualquier cosa, el ser humano el día de hoy se está divorciando. Ahora vean entonces, vayan a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ahora, Génesis 1 y 2 se complementan, ¿ok? Son dos historias, perspectivas del mismo evento, nada más que Génesis 1 nada más dice Dios creó al hombre. Ahora, Génesis 2 nos da más detalle, nos dice cómo fue que Génesis 1 llegó a Dios a crear al hombre. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Vean, versículo 7, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del lodo, del barro, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto no es evolución, esto es así creó Dios al primer
ser humano en este planeta Tierra. Y sigue diciendo, Jehová plantó un huerto, ustedes saben, del Edén, le dijo que podía comer de todo árbol. Génesis capítulo 2, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, puedes comer de todo árbol del huerto. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien no comerás, porque el día que comas de ese árbol, dijo Dios, de verdad, con toda seguridad, ciertamente morirás. Ahora, Dios vio algo en el hombre, era solamente Adán. Versículo 18, Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda precisa, idónea para él. Entonces, Génesis 2:19 hizo animales, etcétera, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Génesis 2:21, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, el primer ser humano, hombre. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí surgió la mujer. Se dan cuenta, en contraste con la evolución, en contraste con el ateísmo, que no sabe quién no creo, que no sabe ni tiene respuesta de cómo se hizo el hombre y la mujer. Es sencillo, así fue lo que Dios, cómo Dios formó a la mujer de una parte del cuerpo del hombre. No existe realmente perfección tan grande, tan preciosa. O sea, cómo Dios pensó, ¿cierto? O sea, bien pudo haber hecho también del polvo de la tierra a Eva y soplar. Bien lo pudo haber hecho, pero ¿cómo es que Dios pensó? No va a salir del hombre esa compañera idónea, precisa, para que el ser humano, la raza humana, cumpliera el plan de Dios. Dios sabía, se van a ayudar, la mujer va a complementar al hombre. Y de la costilla, Dios, del hombre, Dios formó a la mujer. Versículo 23, Génesis 23, entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pongan atención a eso, hermanos, hermanas. Nosotros los hombres, ustedes mujeres, que estamos casados, tu esposa es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Porque así lo enseña la palabra de Dios. Así es como yo tomo a mi esposa, así es como tú tomas a tu esposa. Si eres un hijo de Dios, uno que honra a Dios, que te somete, que en humildad, realmente esa palabra sometimiento es buena. Sin embargo, si confías en que la Biblia es palabra de Dios, no tienes que someterte, ¿cierto? No tiene nadie que someterse. Si confías que Dios es real y que Él es perfecto y que todo lo que Él dice es para nuestro bien, entonces no tengo que someterme, simplemente va a fluir. Mi obediencia al Señor va a estar basada en mi confianza en lo que Dios dice en su palabra. Versículo 24. Ahora, esto aparentemente fue Moisés el que lo añadió ahí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5 de la Biblia, los escribió Moisés, un siervo de Dios, a quien Dios inspiró y le recordó todos los eventos de cómo Dios formó el planeta Tierra y la raza humana. Solamente por revelación de Dios es que Moisés escribió. Y miren cómo dice Génesis 2:24, por tanto, esto es una unión de lo que acaba de decir. Dios hizo al hombre, el hombre hizo a la mujer. El hombre dijo, este hueso ahora de hueso de mi hueso, carne de mi carne, y viene a la conclusión, hace sentido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa dice la Biblia? Una sola carne. Ahí está en la pantalla, Génesis 2:24. Dejará y se unirá.
¿Quién está hablando? Dios. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Precisamente porque no seguimos el consejo de Dios. ¿Quieren que funcione el matrimonio? Sigamos el consejo de Dios. Dejará para que el matrimonio pueda experimentar la bendición del Señor. Necesito seguir el diseño de Dios. El matrimonio no es una invención del ser humano, una vez más. El matrimonio no lo decide el hombre. El matrimonio fue establecido por Dios. ¿Por qué se casan los seres humanos? Porque a nuestros antepasados simios en evolución se les ocurrió un día casarse. ¿Por qué se casan los seres humanos? Porque a la changa se le ocurrió el matrimonio para forzar a su señor chango a que le fuera fiel y no se metiera con la changa que andaba por ahí. O sea, ¿por qué existió el matrimonio? ¿Por qué se casa? ¿No se habían hecho esa pregunta? ¿Por qué los hombres se casan con las mujeres? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? No es invento del hombre, no es invento del ser humano. Dios diseñó el matrimonio y por eso nos casamos. Porque Dios, ese es el plan de Dios para la raza humana. Dios lo instituyó, es su idea, es su diseño. Dios sabe por qué fracasan los matrimonios, pero Dios sabe también cómo pueden tener satisfacción y éxito los matrimonios. Entendemos, y poniendo los pies sobre la tierra, somos, algunos de ustedes tal vez son evidencia o testigos de que a veces cuando uno de los dos no está en la misma página espiritual, no hay otra solución más que el divorcio. De hecho, a Jesucristo le hicieron esa pregunta. ¿Recuerdan cuando los fariseos dijeron, es permitido que el hombre se case o se divorcie de su esposa por cualquier razón? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Los mandó a Génesis, los primeros capítulos. Eso es lo que estamos viendo. Jesucristo leía esto que estamos leyendo nosotros. Entonces Jesús dijo que está escrito, que dice la Escritura. Y dijeron, bueno, pero Moisés le permitió al hombre darle cartas de divorcio. Moisés permitió que se divorciara. ¿Y qué les dijo Cristo? Por la dureza de su corazón hizo eso Moisés. Pero al principio no fue así. El plan de Dios no es el divorcio. ¿Entiendes? Pero por la dureza del corazón. A veces es la mujer dura de corazón, dura de cabeza. A veces es el hombre duro de corazón, duro de cabeza. A veces son los dos duros de corazón y duros de cabeza que lo que menos piensan es recurrir a Dios, a la verdad de Dios, para salvar esa institución del estado matrimonial. La raza humana, al menos aquí en América, ya no sabe, como les decía hace rato, qué más hacer para que la gente ya no se siga divorciando. Ahora, lo que vemos ahí es tanto el hombre dejará. Unos culpan una cosa. ¿Por qué se están divorciando la gente? Unos culpan una cosa, otros culpan otra cosa, pero nadie parece poner atención al que diseñó el matrimonio, al que lo pensó. Y el plan de Dios es, por tanto, dejará el hombre a su papá y a su mamá. ¿Saben que era asumido que la mujer dejara a la familia? Pero lo que no era asumido y era algo nuevo era que el esposo se fuera de la casa, que se despegara, podemos decir, dejara a papá y a mamá. Ahora, la ceremonia de boda es importante, la ceremonia, la wedding ceremony. ¿Entiendes? La boda en sí, porque el matrimonio es el estado ya del hombre y la mujer que están casados, pero la ceremonia es el evento que empieza la vida matrimonial y cada cultura lo hace de diferentes maneras. Hay culturas que celebran una boda por 5 días, 7 días. ¿A cuántos de ustedes les gustaría una celebración así? Imagínense celebrar 7 días y comían y se divertían y daban gracias a Dios. Hay culturas que lo hacen a su manera, ¿entiendes? Pero no importa, pero lo interesante es que ninguna cultura lo ha dejado de hacer. Ninguna cultura, ¿entiendes? Todos tienen una manera en que un hombre empieza a formar una familia con una mujer. Estoy leyendo un libro y estaba poniendo algunos posts en mi Facebook de Linda
Linda White y Maggie Gallagher, que se llama The Case for Marriage. Y dice algo interesante, dice, el matrimonio, diferente a otro tipo de relaciones personales, tiene un lado público inherente. Escuchen, no existe matrimonio secreto. El matrimonio tiene un lado público. Dice, el matrimonio es lo que hacen los lovers, los amantes, cuando quieren sacar su amor fuera del ámbito meramente privado e interno de las emociones y hacerlo un hecho social, algo visible y reconocido por todos, desde tus parientes hasta el de la esquina, de la doña Juana, la que vende tamales en la esquina, ¿entiendes? El banquero, eso es lo que es el matrimonio, la boda. La boda es cuando el hombre y la mujer deciden públicamente decir y dar testimonio de su compromiso de amor y de fidelidad. Ese es el plan de Dios, eso no ha cambiado. Cambia la costumbre, puede ser, cambia la sociedad, pero este es el mismo principio de Dios. Dejará y se unirá, pero el día de hoy se están uniendo y después dejar. Es dejar y unirse. La ceremonia de boda es un pacto público, donde el hombre y la mujer anuncian, obviamente públicamente, su compromiso de entrega y amor. En cierto sentido, se impone o se tiene a la sociedad misma como testigos de dicho compromiso. Por eso se invita a gente, a familiares, o al menos 2 testigos, cuando van sea porque por las razones si no tienen la capacidad financiera para hacer una fiesta grandota, bueno, pero van al village y llevan unos testigos. ¿Entienden? Entonces vean, cuando uno se casa públicamente, la gente está como testigo. Obviamente para hacer eso se supone que el hombre y la mujer ya han pensado en lo que ese paso significa. Esta es una razón por la cual muchas personas jóvenes prefieren simplemente juntarse sin el compromiso público. Juntarse sin el compromiso público de boda es prácticamente como dejar una puerta abierta por si las cosas no funcionan. ¿Sabían? Esa misma, la autora de ese libro que se llama The Case for Marriage, dice que dos de las razones principales por qué el hombre simplemente se junta y no se quiere casar, ¿vale? Piensan que son 2 cosas sumamente importantes. Número 1 es la conveniencia de dejar la puertita abierta por si es una salida fácil. ¿Sabían ustedes que esa es una de las razones más atractivas en gente que solamente se junta y empieza a vivir juntos? Porque no hay compromiso, no hay testigos, simplemente, ok, vamos a empezar, pero sabe que de alguna manera, si no le gusta algo, si empiezan los problemas, sale caminando y la deja. ¿Entienden? Igual la mujer. Otra cosa que según esta persona del libro, al hombre, estoy hablando del sexo masculino, ¿por qué es tan atractivo unirse así nada más? Es el asunto de sexo, nada más. Es una apelación grande el tener sexo con una mujer. 2 cosas, yo no lo digo, es una profesionista. Lo pueden comprar, ahí está el título, ahí están los autores. Entonces, en nuestra cultura existe el problema de que la mamá muchas veces no quiere dejar ir a los hijos, ¿cierto? La mamá a veces se interpone, hermano, el plan de Dios es deja, el hombre tiene que dejar. Uno de los problemas serios en el matrimonio son con los suegros, con los in-laws. Muchas veces la mamá se sigue metiendo en la vida de sus hijos y trata de imponer sus ideas, sus gustos sobre sus nueras o sobre sus yernos. Entonces, mamá y papá, si desean realmente ayudar a tus hijos, a tus hijas a tener un matrimonio de éxito, hazles el favor de ya no meterte más en sus vidas. Ya no trates de controlar las decisiones que ellos hacen. Ahora, tú puedes sugerir, papá y mamá, ¿entiendes? Tú puedes recomendar
ayudar, puedes opinar, pero hasta ahí. No sé cuántos de ustedes sabían que pues, yo estoy con la Consejería de Abuso Doméstico ya por 20 años, con David Gates asociado en el Berlín. Y este tema sale. He tenido grupos de 10, 12 personas y hemos hablado de este tema. Y hombres me han dicho realmente que la mujer número uno en su vida no es su esposa, es su mamá. Y la mamá está prácticamente dictándole todo a ese hombre. Y saben que hombres empiezan a decir, para hacer una decisión, le dicen a la esposa, espérame, voy a hablar con mi mamá. Le voy a preguntar a mi mamá, oh, casado y con hijos. O sea, lo que le dice la esposa prácticamente es secundario, eso no me importa tanto, pero es ir a consultar a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá muchas veces se sigue metiendo en eso. Papá y mamá, lo que la Biblia dice es verdad. El hombre dejará a su papá y a su mamá, no es odiarlos, no es faltar el respeto, no es ignorarlos, no. Dejarlo en el sentido emocional, psicológico, sepárate de ahí. Uno de los mejores consejos por eso es que los recién casados, pues no, al menos por un tiempito, no vivan con ninguna familia. A veces nosotros entendemos para ayudar, el papá y la mamá pueden ayudar a su hijo. Si su hijo se viene a vivir a tu casa, está bien, honestamente yo no le veo necesariamente problema, siempre y cuando el papá y la mamá entiendan y acepten lo que Dios dice, aunque vivan en la misma casa, pero ya es un matrimonio diferente. Ya tú, ya papá y mamá, ustedes hicieron sus decisiones, ¿cierto? Y cometieron errores. Ahora dejen a sus hijos, una vez más, puede uno platicar nada más, pero no imponer, para que el ser humano pueda unirse a su cónyuge. De acuerdo al plan de Dios, primero tiene que dejar a sus padres. Unirse significa pegarse, es la idea en el texto hebreo, es como pegarse con un pegamento fuerte, pegar dos hojas de papel, pegar. Ahora, trata de despegarlo. ¿Qué vas a hacer con toda seguridad una vez que ya está pegado? Se van a romper los dos. Eso es lo que dice dejará y pegarse. Por eso es que el divorcio hace un daño muy grande en los niños. Y a veces ahorita los consejeros tratan de que haya un divorcio, pero amigable. Un hombre, eso era lo que quería de mí, realmente ya se iba a divorciar a su esposa, pero quería que todo quedara bien como amigos, que se hablaran y todo. Eso no se puede. Qué bueno si se llegara a poder, pero es un divorcio. Estás despegando dos hojas pegadas. Se hace daño. La persona, hombre, la persona más importante en tu vida, varón, más importante que tu papá, más importante que tu mamá, más importante que tus hijos, más importante que tu familia, más importante que tu trabajo, más importante que tus deseos y aspiraciones, varón. La persona más importante es tu esposa, más que tu papá, más que tu mamá. Ese es el diseño de Dios. Algunas personas piensan, cuando uno hace esa declaración basada en la Biblia, pero ¿cómo voy a faltar el respeto a mi mamá? ¿Quién dice que le vas a faltar el respeto? Le digo, este hombre todavía lo tengo aquí, me han dicho que primero está, dice, mi santa madrecita. Para mí, yo le digo a mi mujer, primero está mi santa madrecita, porque ella me trajo al mundo, no mi esposa, no tú. Así se lo dicen a la esposa. No es raro, no wonder. No es raro porque existe tanto problema en los matrimonios el día de hoy. La persona más importante para el hombre es la mujer, su esposa, pero algunos hombres todavía están pegados, y no sé los que estén de aquí de México, pero dicen en náhuatl, ¿cierto? En náhuatl de nahuas, todavía están pegados a la nahua de la mamá, o algunos dicen que todavía no le han cortado el ombligo, ¿verdad? ¿Cierto? Es interesante, dice que ya corta el ombligo porque todavía está como pegado emocionalmente a la mamá. Es muy interesante esa expresión de que no se ha cortado el ombligo, porque cuando nace un ser humano, la mamá
está unido, el hijo está unido a la mamá, literalmente por medio del ombligo. Para que ese niñito, ese bebé sea realmente independiente, se tiene que cortar el ombligo. Unirse, entonces, en cierto sentido, va implícito el asunto de amar. Tú te unes a tu cónyuge porque lo amas, porque la amas. Y eso es un amor maduro, amor que permanece fiel a una persona. Y ese mismo pasaje dice, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Entonces, miren lo que dice en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, ¿qué dice la Biblia? Es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Más o menos este es el diseño de lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces está Dios, Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer. Y el varón, junto con la mamá, con la esposa, tienen el privilegio grandísimo y precioso de criar a sus niños en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Papá y mamá, realmente ha sido una pérdida si a nuestros hijos no los instruimos en el camino del Señor. Puedes darle comida, puedes darle zapatos, puedes darle educación, puedes hacer lo que llegue a ser éxito en la vida. Pero si realmente papá y mamá no lo guiaste al temor, a la vida, a la verdad de Dios, ¿qué hiciste de más? Prácticamente nada. Porque todo esto es temporal, acuérdense, todo esto es totalmente pasajero. Efesios 5:23, y terminamos con este versículo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y algunas mujeres piensan que eso es difícil. Y algunas mujeres, pero ¿cómo? Mira lo que Dios me pide, que me someta a mi marido. Y no se dan cuenta lo que sigue. Miren nomás lo que le pide Dios al marido. A ver si no está más difícil. Él dice, maridos, amen a sus mujeres como Señor, así como Cristo amó a la iglesia. Si se les hace difícil, mujeres,